¿Alguna vez has sentido que las batallas de la vida te están aplastando, que cada día es una lucha interminable y que por más que lo intentes, no puedes encontrar descanso? Imagina por un momento que estás en un campo de batalla, agotado, con el peso del mundo sobre tus hombros, y de repente una voz suave pero poderosa susurra a tu corazón: «Para, hijo mío, no tienes que pelear solo». ¿Qué sentirías si supieras que esa voz es real, que es Dios mismo invitándote a soltar tus cargas y dejar que Él pelee por ti? Y si te dijera que hay un secreto divino escondido en las páginas de la Biblia, que puede transformar tus luchas en victorias sin que tengas que derramar una sola gota de tu propia fuerza. Un secreto que muy pocos conocen, pero que está al alcance de aquellos que deciden confiar plenamente en el poder de Dios. Hoy, en este video, vamos a desentrañar ese misterio juntos. Vamos a descubrir cómo puedes dejar de luchar solo y permitir que el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, tome el control de tus batallas y las convierta en testimonios de su gloria. Amado oyente, hay un poder oculto en la rendición, un enigma espiritual que pocos han descifrado. ¿Qué significa realmente entregarle tus batallas a Dios? ¿Cómo puedes confiar cuando el enemigo parece estar ganando terreno? ¿Es posible encontrar paz en medio de la tormenta, incluso cuando todo parece perdido? Estas preguntas, que quizás han rondado tu mente y tu corazón, encontrarán respuesta en los próximos minutos. Pero te advierto, lo que estás a punto de descubrir no es solo una enseñanza, es una revelación que podría cambiar tu vida para siempre. Solo aquellos que permanezcan hasta el final, con el corazón abierto, recibirán la llave para desbloquear este poder transformador. En este video te llevaré de la mano a través de 11 pasos bíblicos, cada uno inspirado por la palabra de Dios, que te mostrarán cómo soltar el control y permitir que el Señor pelee por ti. Cada paso es una verdad eterna, un faro de esperanza para los que han sufrido, para los que han llorado en la noche, para los que buscan una señal divina. Si alguna vez has sentido que tus fuerzas se agotan, que las puertas se cierran o que el enemigo te ha acorralado, este mensaje es para ti. Dios está hablándote hoy y Él tiene un plan para darte victoria, pero necesitas escuchar con atención y fe. Quiero que imagines por un momento una vida donde no llevas el peso de tus problemas. Una vida donde las batallas que enfrentas en tu familia, tus finanzas, tu salud o incluso en tu interior no dependen de tu fuerza, sino del poder ilimitado de Dios. ¿Suena imposible? No lo es. La Biblia está llena de promesas que nos aseguran que el Señor es nuestro guerrero, nuestro defensor, nuestro refugio. Pero para recibir esa victoria necesitas conocer el camino, y ese camino comienza aquí, ahora, en este video. En los próximos minutos exploraremos historias bíblicas, pasajes poderosos y principios espirituales que te mostrarán cómo dejar que Dios tome el control. Desde la fe inquebrantable de un joven pastor enfrentando a un gigante, hasta la confianza de un pueblo que vio muros caer sin levantar una espada, cada enseñanza te acercará más a la verdad que Dios quiere revelarte. Y te prometo esto: si llegas hasta el final, con el corazón dispuesto, descubrirás una verdad tan poderosa que podría transformar no solo tu situación actual, sino tu manera de enfrentar cada batalla que venga. Antes de comenzar, quiero invitarte a que hagas algo especial. En los comentarios escribe esta frase: Dios pelea por mí. Este simple acto es una declaración de fe. Un paso hacia adelante en tu compromiso con el Señor. Al escribirlo, estás proclamando que crees que Dios está contigo, que Él es más grande que cualquier gigante que enfrentes. Y mientras lo haces, da un me gusta a este video. Al hacerlo, estás ayudando a que este mensaje llegue a más corazones que, como tú, necesitan escuchar la voz de Dios. Felicidades por ser parte de esta comunidad de fe.
Tu participación está sembrando bendiciones, llevando esperanza a aquellos que están buscando una palabra de aliento. Piénsalo por un momento. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción a este canal es una manera de extender el reino de Dios. Hay personas que no tienen una iglesia cerca, que están solas, buscando consuelo en videos como este. Tu acción, por pequeña que parezca, puede ser la chispa que encienda su fe. Por eso te animo a que, antes de que empecemos, comentes también la frase «Paz en Cristo», nuestra señal de unidad como hermanos en la fe. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Únete a esta familia espiritual que está creciendo, que está aprendiendo a confiar en el poder de Dios para pelear sus batallas. Quiero que sepas que la penúltima enseñanza de hoy, el 10º paso, podría contener la clave para desbloquear una bendición especial en tu vida. No te la pierdas. Así que prepárate, toma tu Biblia, abre tu corazón y déjate guiar por el Espíritu Santo. Comenzamos ahora con el estudio. 1. La fe de David. Confiar en Dios frente al gigante. Amado oyente, comenzamos nuestro viaje espiritual con una de las historias más inspiradoras de la Biblia, una que resuena en el corazón de todo aquel que ha enfrentado una batalla que parece imposible. En la introducción, te hablé de un poder oculto, de un secreto que transforma luchas en victorias. Hoy en este primer paso, vamos a descubrir cómo un joven pastor, armado solo con una honda y una fe inquebrantable, nos enseña a dejar que Dios pelee por nosotros. Hablamos de David y su enfrentamiento con Goliat, un relato que encontramos en 1 Samuel 17. Imagina la escena: un ejército entero, los hombres más valientes de Israel, temblando ante un gigante filisteo que los desafía día tras día. Goliat, con su armadura imponente y su voz atronadora, parecía invencible. Los soldados, incluso el rey Saúl, estaban paralizados por el miedo, pero en medio de ese campo de batalla, un joven pastor, sin experiencia militar, sin armadura, sin espada, se levanta y dice: ¿Quién es este filisteo incircunciso para que desafíe al ejército del Dios viviente? 1 Samuel 17:26. ¿Qué tenía David que lo hacía tan diferente? ¿Cuál era el secreto de su valentía? El secreto, querido hermano, no estaba en su fuerza física ni en su habilidad con la honda. El secreto estaba en su corazón, un corazón que confiaba plenamente en que Dios era más grande que cualquier gigante. David no miró el tamaño de Goliat, miró el tamaño de su Dios. Cuando todos veían un obstáculo insuperable, David veía una oportunidad para que Dios mostrara su poder. Y esa precisamente es la primera lección que necesitamos aprender para dejar que Dios pelee nuestras batallas. La fe que ve a Dios por encima de los gigantes. Piensa en tu vida por un momento. ¿Cuál es tu Goliat? Es una deuda que parece imposible de pagar, una enfermedad que te roba la paz, un conflicto familiar que te desgasta día tras día. Quizás es un miedo interno, una voz que te dice que no eres suficiente, que nunca lo lograrás. Todos tenemos gigantes y a veces, como los israelitas, nos paralizamos. Intentamos enfrentarlos con nuestras propias fuerzas, con nuestras estrategias, con nuestro cansancio. Pero David nos muestra un camino diferente. Él no se enfocó en el problema, se enfocó en la promesa de Dios. Cuando David se paró frente a Goliat, no llevaba el peso de la batalla sobre sus hombros. Escucha lo que le dijo al gigante: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. 1 Samuel 17:45. ¿Ves la diferencia? David no peleó en su nombre, peleó en el nombre de Dios. Él entendió que la batalla no era suya, sino de Dios. Y cuando entregas tus luchas al Señor, Él toma el control y pelea por ti. Ahora quiero que hagas una pausa y reflexiones. ¿Estás tratando de pelear tus batallas solo? ¿Estás cargando un peso que no te pertenece?
La historia de David nos invita a soltar ese peso. No necesitas ser el más fuerte, el más valiente o el más preparado. Solo necesitas confiar. Pero confiar no es solo decir creo en Dios, es actuar como David, dando un paso adelante, aunque tiembles, sabiendo que el Dios que te sostiene nunca fallará. En mi vida he enfrentado gigantes que me hicieron sentir pequeño, como si no tuviera esperanza. Recuerdo momentos en los que las puertas parecían cerrarse, cuando las circunstancias me gritaban que no había salida. Pero cada vez que he decidido confiar en Dios, como David, he visto su mano obrar. No siempre fue de inmediato, no siempre fue como yo esperaba, pero Dios nunca me dejó solo. Y hoy quiero que sepas que Él no te dejará solo a ti tampoco. Tu gigante no es más grande que tu Dios. Este primer paso, amado, es sobre cambiar tu perspectiva. Deja de medir el tamaño de tu problema y comienza a medir el tamaño de tu Dios. Cuando David tomó esas 5 piedras lisas, no confiaba en su puntería. Confiaba en que Dios guiaría cada movimiento. Y con una sola piedra, el gigante cayó. ¿Qué pasaría si hoy decides tomar tu piedra de fe y la lanzas con la certeza de que Dios está contigo? Quizás esa piedra es una oración, una alabanza, o simplemente el acto de decir, Señor, esta batalla es tuya. Quiero que te imagines por un momento cómo sería tu vida si, como David, enfrentaras tus gigantes con esta confianza. Imagina la paz que sentirías al saber que no tienes que ganar la batalla, porque Dios ya la ganó por ti. Esa paz es posible, pero requiere un acto de fe. Requiere que te detengas, que dejes de correr, de planificar, de preocuparte y que le digas al Señor, Padre, toma el control. Y cuando lo hagas, verás que el gigante que parecía invencible comienza a tambalearse. Antes de pasar al próximo paso, quiero que pienses en cómo la fe de David se conecta con la siguiente verdad que exploraremos: la obediencia que abre las puertas a la victoria de Dios. Porque no basta con confiar, también debemos alinearnos con la voluntad del Señor. Pero por ahora, guarda esto en tu corazón. Tu fe es la llave que permite que Dios entre al campo de batalla. No necesitas una armadura reluciente ni un ejército a tu lado. Solo necesitas un corazón que diga, Señor, yo confío en ti. Así que te invito a que hagas tuyo este primer paso. Hoy, identifica tu Goliat, nómbralo y luego levántalo en oración ante Dios. Dile, Padre, este gigante no es más grande que tú. Pelea por mí. Y mientras lo haces, recuerda que no estás solo. El mismo Dios que dio la victoria a David está contigo ahora, listo para obrar en tu vida. 2. La obediencia de Josué. Siguiendo las instrucciones de Dios para la victoria. Querido hermano, en nuestro primer paso, vimos cómo la fe de David lo llevó a enfrentar a Goliat, confiando en que Dios era más grande que cualquier gigante. Pero la fe, aunque poderosa, necesita un compañero inseparable: la obediencia. Al final de nuestra reflexión anterior, mencioné que confiar en Dios va de la mano con alinearnos con su voluntad. Hoy, en este segundo paso, vamos a explorar cómo la obediencia a las instrucciones de Dios, incluso cuando parecen ilógicas, abre las puertas a victorias que no podemos lograr por nuestra cuenta. Nos sumergimos en la historia de Josué y la caída de los muros de Jericó, un relato que encontramos en Josué 6. Imagina por un momento que eres Josué. Dios te ha prometido la tierra de Canaán, pero frente a ti se alza Jericó, una ciudad fortificada con muros impenetrables. Tus hombres están listos para pelear, pero las estrategias humanas no parecen suficientes. Entonces, Dios te da una instrucción que desafía toda lógica: marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días en silencio, y el séptimo día dar 7 vueltas, tocar trompetas y gritar. No hay espadas, no hay arietes, no hay tácticas militares.
Solo una orden divina que suena absurda a los oídos humanos. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Josué? ¿Habrías obedecido o habrías cuestionado a Dios buscando una solución más razonable? La grandeza de Josué no estaba en su fuerza como líder, sino en su disposición a obedecer sin dudar. La Biblia nos dice, Josué se levantó temprano en la mañana, Josué 6:12, y guió al pueblo exactamente como Dios le había mandado. Día tras día, en silencio, dieron vueltas alrededor de Jericó. Los habitantes de la ciudad probablemente se burlaban, los soldados quizás se sentían ridículos, pero Josué no se detuvo. Él entendió algo que tú y yo necesitamos grabar en nuestro corazón. Cuando obedecemos a Dios, aunque no entendamos el plan, Él derriba los muros que nosotros nunca podríamos tocar. Piensa en tu vida, amado oyente. Hay un muro de Jericó que parece bloquear tu camino. Quizás es una situación que has intentado resolver con tus propias fuerzas. Un matrimonio en crisis, un hijo que se ha alejado o una puerta que se niega a abrirse. Tal vez has luchado, has planificado, has llorado, pero los muros siguen en pie. La historia de Josué nos enseña que la victoria no viene de nuestra lógica o esfuerzo, sino de seguir las instrucciones de Dios, incluso cuando no tienen sentido a nuestros ojos. Obedecer a Dios no siempre es fácil. A veces sus instrucciones nos sacan de nuestra zona de confort. Quizás Él te está pidiendo que perdones a alguien que te hirió profundamente. Tal vez te está llamando a esperar en silencio cuando todo en ti quiere actuar. O quizás te está pidiéndote que des un paso de fe, como dar una ofrenda, orar por un enemigo, o simplemente confiar en que Él obrará a su tiempo. Pero aquí está la promesa. Cuando obedeces, los muros caen. No porque tú los derribaste, sino porque Dios los derrumbó por ti. En Josué 6:20 leemos: Cuando el pueblo gritó y las trompetas sonaron, los muros de Jericó se derrumbaron y el pueblo entró en la ciudad. No fue el grito lo que derribó los muros. Fue la obediencia acumulada de 6 días de marchar, de confiar, de no cuestionar. Cada vuelta alrededor de Jericó era un acto de fe, una declaración de que el pueblo creía que Dios cumpliría su promesa. Y cuando llegó el momento, el milagro sucedió. Los muros, que parecían invencibles, se convirtieron en polvo ante el poder de Dios. Ahora quiero que reflexiones. ¿Estás obedeciendo las instrucciones que Dios te ha dado? A veces nos cansamos de luchar solos porque estamos peleando a nuestra manera, ignorando la voz del Espíritu Santo que nos guía. Recuerda que la obediencia no es solo seguir reglas, es un acto de amor, de confianza, de rendición. Es decirle a Dios: Señor, no entiendo cómo vas a obrar, pero confío en que tu plan es perfecto. Y cuando lo haces, los muros que te han detenido comenzarán a temblar. En mi propio caminar he enfrentado momentos en los que Dios me pidió obedecer en cosas que no entendía. Hubo un tiempo en que sentía que un muro de problemas financieros me aplastaba. Quería resolverlo a mi manera, trabajando más, buscando soluciones humanas. Pero un día, en oración, sentí que Dios me decía: confía en mí, honra mis principios, da con fe. Obedecí, aunque parecía ilógico, y vi cómo Dios abrió puertas que nunca imaginé. No fue mi esfuerzo, fue su poder. Y hoy quiero animarte. Lo que Dios hizo por mí, lo puede hacer por ti. Este segundo paso es una invitación a examinar tu corazón. ¿Estás siguiendo las instrucciones de Dios o estás tratando de derribar los muros con tus propias manos? Toma un momento para pensar en una área de tu vida donde necesitas obedecer. Quizás es leer más la palabra, orar con constancia o soltar un rencor. Sea lo que sea, hazlo con la certeza de que cada acto de obediencia es una vuelta más alrededor de tu Jericó. Y cuando llegue el 7º día, cuando Dios diga grita, verás los muros caer. Antes de pasar al próximo paso, quiero que veas cómo la obediencia de Josué nos prepara para la siguiente verdad.
la paciencia que sostiene la fe mientras esperamos la intervención de Dios. Porque a veces obedecer significa esperar, y esperar con esperanza es un arte que debemos aprender. Por ahora, guarda esto en tu alma. Tu obediencia es la llave que activa el poder de Dios en tu batalla. Hoy, pídele al Señor que te muestre qué pasos de obediencia necesitas dar. Y cuando lo hagas, prepárate para ver milagros. 3. La paciencia de Job, esperando en Dios en medio del sufrimiento. Amado hermano, en nuestro último paso aprendimos cómo la obediencia de Josué abrió las puertas a la victoria divina. Pero también mencioné que obedecer a veces significa esperar. Esperar no es fácil, especialmente cuando las batallas de la vida nos golpean sin descanso. Hoy, en este tercer paso, vamos a descubrir cómo la paciencia, esa virtud que sostiene la fe, nos permite confiar en que Dios está peleando por nosotros, incluso cuando no vemos los resultados de inmediato. Para ello, nos sumergimos en la vida de Job, un hombre cuya historia, encontrada en el libro de Job, nos enseña a esperar en Dios en medio del sufrimiento más profundo. Imagina por un momento que lo has perdido todo. Tu salud, tus bienes, tu familia, incluso el respeto de aquellos que antes te admiraban. Estás sentado en cenizas, con el cuerpo cubierto de llagas, y tus amigos, en lugar de consolarte, te acusan de haber pecado. El dolor es insoportable, la soledad te envuelve, y Dios parece estar en silencio. Esa fue la realidad de Job. Sin embargo, en medio de su agonía, Job nos deja un testimonio poderoso. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 13:15. ¿Qué clase de fe permite a un hombre declarar tal confianza en medio de la tormenta? ¿Cuál era el secreto de la paciencia de Job? El secreto, querido oyente, estaba en su certeza de que Dios seguía siendo soberano, incluso cuando todo parecía desmoronarse. Job no entendía por qué sufría, pero se aferró a la verdad de que Dios tenía un propósito, aunque no lo viera. Su paciencia no era pasividad. Era una decisión activa de esperar en Dios, de confiar en que el Señor estaba obrando, aún en el silencio. Y esa es la lección que necesitamos para dejar que Dios pelee nuestras batallas. La paciencia que espera en Dios transforma el sufrimiento en un altar de adoración. Piensa en tu vida ahora mismo. ¿Estás esperando una respuesta de Dios? Quizás has orado por un milagro en tu salud, por la restauración de una relación o por un avance financiero, pero los días pasan y el silencio de Dios parece ensordecedor. Es fácil desesperarse, querer rendirse o intentar tomar el control, pero la historia de Job nos recuerda que las batallas más grandes requieren una paciencia que va más allá de lo humano. Es una paciencia que dice: Señor, no entiendo, pero confío en ti. No veo el camino, pero sé que tú lo estás trazando. En Job 1 y 2 vemos cómo Satanás desafió a Dios, afirmando que Job solo lo servía por las bendiciones que recibía. Dios permitió que Job fuera probado, no para destruirlo, sino para demostrar que su fe era genuina. Cada pérdida que Job enfrentó, sus hijos, sus rebaños, su salud, era un golpe diseñado para quebrarlo. Pero Job respondió con palabras que resuenan eternamente. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Job 1:21. ¿Cómo podía Job alabar a Dios en medio de tanto dolor? Porque su esperanza no estaba en las cosas terrenales, sino en la presencia de Dios. Amado, tus batallas no son un castigo, son un campo de prueba donde tu fe se fortalece. Cuando esperas con paciencia, estás declarando que confías en el tiempo de Dios, en su plan perfecto. Job no sabía que al final de su historia, en Job 42, Dios le restauraría el doble de lo que había perdido. No sabía que su sufrimiento tendría un propósito eterno.
glorificando a Dios y dejando un legado para generaciones. Pero eligió esperar, y esa espera lo llevó a un encuentro más profundo con el Señor, cuando exclamó: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job 42:5. Ahora quiero que reflexiones. ¿Cómo estás manejando la espera en tus batallas? ¿Estás murmurando como los amigos de Job o estás alzando un altar de alabanza como él? La paciencia de Job no era perfecta. Él cuestionó, lloró, se desesperó, pero nunca dejó de buscar a Dios. Y eso es lo que te pido hoy: no dejes de buscarlo. Cuando el dolor te abrume, cuando las respuestas no lleguen, recuerda que Dios no está ausente. Él está peleando por ti, tejiendo una historia de redención que aún no puedes ver. En mi propio caminar he tenido temporadas de espera que probaron mi fe. Hubo un tiempo en que oré por la sanidad de un ser querido, día tras día, sin ver cambios. La tentación de rendirme era fuerte, pero cada vez que elegía alabar a Dios en la espera, sentía su paz sostener mi corazón. Y aunque los resultados no siempre fueron como esperaba, descubrí que la presencia de Dios en la espera era más valiosa que cualquier milagro. Él quiere hacer lo mismo por ti, amado. Quiere que tu espera sea un testimonio de tu fe. Este tercer paso es una invitación a cultivar la paciencia que confía. Hoy, identifica una batalla donde necesitas esperar en Dios. Llévala ante Él en oración y dile: «Señor, ayúdame a esperar con fe, pelea por mí». Y mientras esperas, alábalo. Canta, ora, lee su palabra. Cada acto de adoración es un paso hacia la victoria que Dios ya ha preparado. Antes de pasar al próximo paso, quiero animarte a interactuar con este mensaje. Si la historia de Job ha tocado tu corazón, deja un comentario con una palabra o frase que describa cómo te sientes al esperar en Dios. Quizás es confianza, esperanza o incluso dolor. Comparte tu experiencia, porque tu testimonio puede alentar a otros. Y si este mensaje te ha hablado, da un me gusta para que más personas descubran esta palabra. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho, para seguir recibiendo estas enseñanzas que fortalecen tu fe. Gracias por ser parte de esta comunidad. La paciencia de Job nos prepara para el próximo paso, la humildad que nos permite rendirnos completamente a Dios. Porque esperar con fe requiere un corazón humilde, dispuesto a soltar el control. Por ahora guarda esto en tu alma: tu paciencia es un puente hacia la victoria de Dios. Sigue esperando, sigue confiando y verás su mano obrar. 4. La humildad de Moisés. Rindiendo el control a Dios, querido hermano, en nuestro último paso, exploramos cómo la paciencia de Job nos enseña a esperar en Dios, incluso en el sufrimiento más profundo. Pero esa paciencia, como mencioné, requiere un corazón humilde, uno que esté dispuesto a soltar el control y rendirse por completo a la voluntad del Señor. Hoy, en este cuarto paso, vamos a descubrir cómo la humildad nos posiciona para que Dios pelee nuestras batallas, transformando nuestra debilidad en un escenario para su gloria. Para ello, nos adentramos en la vida de Moisés, un hombre cuya humildad lo convirtió en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Nos enfocamos en el relato de Éxodo 3 y 4, cuando Moisés fue llamado a liberar a Israel de Egipto. Imagina la escena. Moisés, un hombre que alguna vez vivió como príncipe en Egipto, ahora es un pastor olvidado en el desierto de Madián. Ha pasado 40 años cuidando ovejas, lejos de la grandeza, lejos de los planes que alguna vez pudo haber tenido. De repente, una zarza ardiente rompe el silencio de su vida. La voz de Dios lo llama: «Moisés, Moisés, yo te he escogido para liberar a mi pueblo». Éxodo 3, 4, 10. Pero en lugar de aceptar con orgullo o confianza, Moisés responde con dudas: «¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar a los israelitas de Egipto?». Éxodo 3, 11.
Sus palabras no son de arrogancia, sino de humildad, y es precisamente esa humildad la que Dios usa para pelear una de las batallas más grandes de la historia. La Biblia describe a Moisés como el hombre más humilde de la tierra, Números 12:3. Pero, ¿qué significa ser humilde en el contexto de tus batallas? No es menospreciarte ni dudar de tu valor, es reconocer que sin Dios no puedes hacer nada, pero con Él todo es posible. Moisés no confiaba en su elocuencia, su fuerza ni su pasado. Cuando Dios le dio la misión, él confesó sus limitaciones. Señor, no soy elocuente, soy tardo en el hablar. Éxodo 4:10. Pero Dios le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿No soy yo el Señor? Ve, pues, y yo estaré con tu boca. Éxodo 4:11-12. La humildad de Moisés no fue un obstáculo, fue la puerta por la cual Dios entró para pelear por él y por su pueblo. Piensa en tu vida, amado oyente. ¿Estás tratando de pelear tus batallas con tus propias fuerzas, con tu inteligencia, con tus recursos? Quizás te sientes como Moisés, inadecuado, incapaz o simplemente no lo suficientemente bueno para enfrentar el faraón que está frente a ti. Ese faraón puede ser un problema que te intimida, una situación que parece más grande que tú o incluso un sentimiento de insuficiencia que te paraliza. Pero la historia de Moisés nos enseña que la humildad que se rinde a Dios convierte nuestras debilidades en el escenario perfecto para su poder. Cuando Moisés finalmente obedeció, aunque con temor, vio cómo Dios peleó por él. No fue Moisés quien dividió el Mar Rojo, ni quien envió las plagas, ni quien guió a Israel a la libertad. Fue Dios. Pero todo comenzó con un hombre humilde que dijo, Señor, no puedo, pero si tú vas conmigo, lo intentaré. Esa rendición es lo que Dios está buscando en ti hoy. Él no necesita tu perfección, necesita tu disposición a soltar el control y dejar que Él tome la delantera. En Éxodo 4:13, Moisés, aún dudando, pidió, Señor, envía a cualquier otro. ¿Te suena familiar? A veces queremos que Dios resuelva nuestras batallas, pero sin que nosotros tengamos que dar un paso de fe. Queremos la victoria sin la rendición. Pero Dios respondió a Moisés con paciencia, prometiéndole a Aarón como ayudante y asegurándole, yo estaré contigo. Éxodo 4:14-15. La humildad de Moisés no lo descalificó, lo calificó para ser usado por Dios. Y cuando él dio ese primer paso, el Señor comenzó a obrar milagros que aún hoy recordamos. Ahora quiero que reflexiones. ¿Dónde necesitas rendir el control? Hay un área de tu vida donde estás aferrándote a tus propias soluciones, temiendo soltarlas porque no confías del todo en Dios. La humildad no es rendirse ante el enemigo, es rendirse ante Dios, diciendo, Señor, no sé cómo lo harás, pero confío en que tú pelearás por mí. Cuando Moisés levantó su vara sobre el Mar Rojo, no fue su fuerza la que separó las aguas, fue su obediencia humilde, su fe en que Dios cumpliría su promesa. En mi propio caminar, he tenido que aprender esta lección una y otra vez. Hubo un momento en que enfrenté una batalla profesional que me hacía sentir pequeño, como si no estuviera a la altura. Intenté resolverlo con mis habilidades, pero solo me frustré más. Hasta que en oración le dije al Señor, no puedo, pero tú sí. Toma el control. Y aunque no vi la solución de inmediato, sentí su paz. Y con el tiempo vi cómo Él abrió caminos que nunca imaginé. Dios quiere hacer lo mismo por ti, pero necesita que te humilles, que reconozcas que Él es el verdadero guerrero. Este cuarto paso es una invitación a soltar el orgullo y abrazar la humildad. Hoy, identifica una batalla donde necesitas rendirte a Dios. Llévala ante Él en oración y dile, Señor, soy débil, pero tú eres fuerte. Pelea por mí. Y mientras lo haces, confía en que tu rendición es el comienzo de su victoria. La humildad de Moisés nos recuerda que no necesitamos ser perfectos.
Solo necesitamos ser obedientes y confiar en que Dios usará nuestras limitaciones para su gloria. Antes de pasar al próximo paso, quiero que veas cómo la humildad de Moisés nos prepara para la siguiente verdad: la alabanza que desata el poder de Dios. Porque cuando nos humillamos, nuestro corazón se abre para adorar, y la adoración es un arma poderosa en nuestras batallas. Por ahora, guarda esto en tu alma: tu humildad es el suelo donde Dios planta sus milagros. Sigue rindiéndote, sigue confiando y prepárate para ver su mano obrar. 5. La alabanza de Josafat, adorando en medio de la batalla. Querido hermano, en nuestro último paso, descubrimos cómo la humildad de Moisés lo posicionó para que Dios peleara por él, abriendo un camino donde no había esperanza. Al final, mencioné que la humildad prepara nuestro corazón para la alabanza, y hoy, en este quinto paso, vamos a explorar cómo la adoración, incluso en los momentos más oscuros, se convierte en un arma poderosa que desata la intervención divina. Nos sumergimos en la historia de Josafat, un rey que enfrentó una batalla imposible con un ejército de adoradores, como encontramos en Duna Crónicas 20. Prepárate, porque esta verdad puede transformar la manera en que enfrentas tus luchas. Imagina por un momento que estás rodeado por un ejército enemigo tan grande que no hay escapatoria. 3 naciones, Moab, Amón y los de Monte Seir, se han aliado contra Judá, y el rey Josafat recibe la noticia: una gran multitud viene contra ti. 2 Crónicas 22. El miedo lo sacude porque humanamente no hay forma de ganar. Pero en lugar de reunir a sus generales o planificar una defensa, Josafat hace algo extraordinario. Convoca al pueblo para orar y ayunar, y luego, en un acto que desafía toda lógica, envía a los cantores al frente del ejército para alabar a Dios antes de que la batalla comience. ¿Qué clase de fe lleva a un rey a poner a los adoradores antes que a los soldados? El secreto de Josafat estaba en su comprensión de que la batalla no era suya, sino de Dios. En Duna Crónicas 20:15, un profeta le dice: no temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Josafat creyó esa promesa, y en lugar de pelear con espadas, decidió pelear con alabanza. La Biblia nos dice que mientras los cantores entonaban: «Dad gracias al Señor, porque su misericordia es para siempre», según Crónicas 20:21, Dios comenzó a obrar. Los enemigos se confundieron y se destruyeron unos a otros, sin que Judá tuviera que levantar un arma. La alabanza de Josafat desató el poder de Dios, y la victoria fue total. Amado oyente, esta es una verdad poderosa. La alabanza no solo es una respuesta a la victoria, es una estrategia para obtenerla. Cuando alabas a Dios en medio de tu batalla, estás declarando que Él es más grande que tu problema. Estás diciendo: Señor, no veo la salida, pero confío en que tú estás peleando por mí. Piensa en tu vida ahora mismo. ¿Qué batalla estás enfrentando? Quizás es un diagnóstico médico que te asusta, una crisis familiar que te roba la paz, o una lucha interna contra la ansiedad o la duda. Y si, en lugar de enfocarte en el problema, comenzaras a alabar a Dios por su poder, su amor y su fidelidad. La alabanza de Josafat no fue un acto impulsivo, fue una decisión deliberada. Antes de enviar a los cantores, él buscó a Dios en oración y ayuno, reconociendo su dependencia total. No tenemos fuerza contra esta gran multitud, pero nuestros ojos están puestos en ti. Crónicas 20:12. Esa humildad, combinada con la alabanza, creó el ambiente perfecto para que Dios obrara. Y lo mismo puede suceder en tu vida. Cuando alzas tu voz en adoración, aunque las lágrimas corran por tu rostro, estás invitando al Espíritu Santo a entrar en tu batalla. Recuerda un momento en el que la alabanza cambió tu perspectiva,
Tal vez fue una canción que cantaste en la iglesia, una oración en la quietud de tu hogar o un versículo que declaraste con fe. En mi propia vida he visto el poder de la alabanza en los momentos más difíciles. Hubo un tiempo en que enfrenté una pérdida que me dejó sin palabras. No sabía cómo orar, pero comencé a cantar un himno de gratitud, y aunque mi corazón estaba roto, sentí la presencia de Dios envolviéndome. No cambió las circunstancias de inmediato, pero cambió mi enfoque. Me recordó que Dios seguía en control. Y hoy quiero que experimentes ese mismo poder. La historia de Josafat nos enseña que la alabanza confunde al enemigo. En 2 Crónicas 20:22 leemos: Cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los enemigos. Tu alabanza no solo fortalece tu fe, desarma las estrategias del adversario. Satanás quiere que te concentres en el tamaño de tu problema, pero cuando alabas, estás proclamando que Dios es más grande. Cada nota, cada palabra de gratitud, es como una flecha que atraviesa la oscuridad. Ahora, quiero que reflexiones. ¿Cuándo fue la última vez que alabaste a Dios en medio de tu batalla? No esperes a sentirte bien para hacerlo. Josafat no alabó porque la victoria estaba asegurada. Alabó porque confiaba en que Dios la daría. Hoy te invito a tomar un momento para adorar. Canta una canción, declara un salmo o simplemente di: Señor, te alabo porque tú eres fiel. Hazlo ahora, aunque estés en el valle, y mientras alabas, confía en que Dios está moviendo montañas que aún no puedes ver. Este quinto paso es una invitación a hacer de la alabanza tu arma. Identifica una batalla donde necesitas alzar tu voz. Llévala ante Dios en adoración y dile: Señor, te alabo porque esta batalla es tuya. Y mientras lo haces, prepárate para ver cómo su poder se manifiesta. La alabanza de Josafat nos recuerda que no necesitamos pelear con nuestras fuerzas, necesitamos pelear con nuestra fe. Y la fe canta aún en la tormenta. Antes de pasar al próximo paso, quiero que veas cómo la alabanza de Josafat nos prepara para la siguiente verdad: la oración que conecta nuestro corazón con el poder de Dios. Porque la alabanza abre la puerta, pero la oración sostiene la comunicación con el Señor. Por ahora, guarda esto en tu alma. Tu alabanza es un grito de victoria antes de que la batalla termine. Sigue adorando, sigue confiando y prepárate para ver a Dios obrar. 6. La oración de Elías, clamando a Dios para desatar su poder. Amado hermano, en nuestro último paso, vimos cómo la alabanza de Josafat desató el poder de Dios, confundiendo a sus enemigos y trayendo una victoria milagrosa. Al final, mencioné que la alabanza abre la puerta, pero es la oración la que sostiene nuestra conexión con el Señor. Hoy, en este sexto paso, vamos a explorar cómo la oración ferviente, llena de fe, nos permite entregar nuestras batallas a Dios y ver su poder manifestarse en lo imposible. Nos sumergimos en la historia de Elías, un profeta cuya oración cambió el curso de la naturaleza y derrotó a los falsos profetas, como encontramos en 1 Reyes 18. Prepárate, porque esta verdad te enseñará a clamar con autoridad divina. Imagina la escena. Israel está sumido en la idolatría, adorando a Baal bajo el reinado de Acab. Una sequía devastadora, profetizada por Elías, ha dejado la tierra seca por 3 años. El pueblo está dividido, vacilando entre Dios y los ídolos. En el Monte Carmelo, Elías reúne a los 450 profetas de Baal y propone un desafío. El Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. 1 Reyes 18:24. Los profetas de Baal claman, bailan y se cortan, pero no hay respuesta. Entonces Elías, con una confianza que solo viene de una vida de oración, se acerca al altar, lo empapa con agua 3 veces y ora: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea conocido hoy que tú eres Dios en Israel.
Respóndeme, para que este pueblo sepa que tú eres el Señor. Primera Reyes 18, 36, 37. Y en un instante fuego cae del cielo, consumiendo el sacrificio, el agua y hasta las piedras. ¿Qué hacía a la oración de Elías tan poderosa? No era su elocuencia ni su posición, era su fe absoluta en que Dios escucha y actúa. Santiago 5, 17, 18 nos dice: Elías era hombre sujeto a pasiones, como nosotros, y oró fervientemente, y el cielo dio lluvia. Elías no era un superhéroe, era un hombre común que sabía que la oración conecta el corazón humano con el poder divino. Su clamor en el Monte Carmelo no fue el comienzo, fue el resultado de una vida de intimidad con Dios. Y esa es la lección para nosotros. La oración ferviente entrega tus batallas a Dios y desata su poder en tu vida. Piensa en tu vida, amado oyente. Estás enfrentando una batalla que parece imposible. Quizás es un Monte Carmelo personal, una situación donde el enemigo parece tener ventaja, donde las circunstancias te desafían a dudar de Dios. Tal vez es un problema de salud que no cede, una relación rota que parece irreparable o una lucha espiritual que te agota. La historia de Elías nos enseña que la oración no es solo pedir, es un acto de fe que declara: Señor, esta batalla es tuya. Cuando oras con fervor, estás invitando a Dios a enviar su fuego, a mostrar su gloria en medio de tu tormenta. En 1 Reyes 18, 41, 46, después de la victoria en Carmelo, Elías ora de nuevo, esta vez por lluvia. Se postra en el suelo, con la cabeza entre las rodillas, y ora 7 veces hasta que una pequeña nube aparece en el horizonte. Esa perseverancia en la oración es clave. Elías no se rindió después de la primera oración. Siguió clamando, confiando en que Dios cumpliría su promesa. ¿Y tú? ¿Estás orando con esa tenacidad o te desanimas cuando las respuestas no llegan de inmediato? La oración de Elías nos recuerda que Dios siempre escucha, pero a veces nos pide persistir para fortalecer nuestra fe. Ahora quiero que reflexiones. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Es un momento fugaz o es un encuentro profundo con Dios? Elías no oró desde la duda, oró desde la certeza de quién es Dios. Cuando enfrentas tus batallas, la oración te alinea con su voluntad, te da paz en la espera y prepara el camino para su intervención. En mi propio caminar he visto el poder de la oración en momentos de crisis. Hubo un tiempo en que enfrenté una decisión que podía cambiar mi vida. No sabía qué hacer, pero en oración sentí la dirección de Dios. No fue un relámpago, pero fue una paz que me guió. Y cuando clamé, vi puertas abrirse. Dios quiere hacer lo mismo por ti. La oración de Elías no solo trajo fuego y lluvia, restauró la fe de un pueblo. Tu oración, amado, puede hacer lo mismo. Puede traer sanidad a tu hogar, fortaleza a tu espíritu o claridad a tu camino, pero requiere fe, perseverancia y un corazón que confíe en que Dios está peleando por ti. En el Monte Carmelo, Elías no luchó con los profetas de Baal, dejó que Dios peleara. Y cuando oras, estás haciendo lo mismo. Estás soltando la batalla y permitiendo que el Señor tome el control. Este sexto paso es una invitación a renovar tu vida de oración. Hoy, identifica una batalla específica y llévala ante Dios con fervor. Ora como Elías, con fe, con persistencia, diciendo: Señor, muestra tu poder en esta situación. Y mientras oras, confía en que el fuego de Dios caerá en el momento perfecto. La oración de Elías nos recuerda que no necesitamos pelear solos, necesitamos clamar al que nunca pierde una batalla. Antes de pasar al próximo paso, quiero animarte a interactuar con este mensaje. Si la historia de Elías te ha inspirado, deja un comentario con una pregunta. ¿Qué batalla estás llevando a Dios en oración hoy? Comparte tu clamor, porque tu fe puede alentar a otros. Da un me gusta si este mensaje ha tocado tu corazón y comparte este video con alguien que necesite esta palabra.
Tu acción puede llevar esperanza a un alma en lucha. Y si no estás suscrito, únete a esta comunidad de fe hoy. Gracias por ayudar a esparcir la luz de Dios. La oración de Elías nos prepara para el próximo paso. La confianza que ancla nuestra fe en las promesas de Dios, porque la oración nos conecta con Él, pero la confianza nos sostiene cuando las respuestas tardan. Por ahora guarda esto en tu alma. Tu oración es el puente que lleva tu batalla al trono de Dios. Sigue clamando, sigue confiando y prepárate para ver su gloria. 7. La confianza de Abraham, aferrándose a las promesas de Dios. Querido hermano, en nuestro último paso descubrimos cómo la oración ferviente de Elías conectó su corazón con el poder de Dios, desatando milagros en el Monte Carmelo. Al final, mencioné que la oración nos lleva a la confianza, esa certeza que ancla nuestra fe en las promesas del Señor, incluso cuando el camino parece incierto. Hoy, en este séptimo paso, vamos a explorar cómo la confianza en las promesas de Dios nos permite soltar nuestras batallas y descansar en su fidelidad. Nos sumergimos en la vida de Abraham, un hombre cuya confianza en Dios lo llevó a ser llamado Padre de la Fe, como encontramos en Génesis 15 y 22. Prepárate, porque esta verdad te enseñará a aferrarte a lo que Dios ha prometido, sin importar las circunstancias. Imagina por un momento que has recibido una promesa directa de Dios. Serás padre de una nación tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero los años pasan, tu cuerpo envejece y tu esposa, Sara, sigue estéril. La lógica humana dice que es imposible. Los relojes del tiempo parecen burlarse de la promesa y el silencio de Dios prueba tu fe. Esa fue la realidad de Abraham. En Génesis 15:5, Dios le dijo: «Mira al cielo y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia». Pero pasaron décadas sin que la promesa se cumpliera. ¿Qué mantuvo a Abraham firme? ¿Qué lo llevó a esperar, a obedecer, incluso cuando Dios le pidió lo más difícil, ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio? El secreto de Abraham estaba en su confianza absoluta en la fidelidad de Dios. La Biblia nos dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Su fe no se basaba en lo que veía, sino en quién era Dios. Cuando en Génesis 22 Dios le pidió que sacrificara a Isaac, el hijo de la promesa, Abraham no dudó. Subió al monte Moria con su hijo, convencido de que Dios cumpliría su palabra, ya fuera preservando a Isaac o resucitándolo. Hebreos 11:19. Esa confianza inquebrantable es lo que necesitamos para dejar que Dios pelee nuestras batallas. Una fe que se aferra a las promesas de Dios, aunque el mundo diga que es imposible. Piensa en tu vida, amado oyente. Hay una promesa de Dios que estás esperando. Quizás es una palabra que recibiste en oración, un versículo que el Espíritu Santo grabó en tu corazón o una esperanza basada en las Escrituras. Sanidad, restauración, provisión. Pero el tiempo pasa, las circunstancias te desafían y la duda susurra que tal vez no sucederá. La historia de Abraham nos enseña que la confianza no depende de lo que ves, sino de a quién crees. Dios no miente y sus promesas no caducan. Cuando confías, estás declarando: Señor, no sé cómo lo harás, pero sé que lo harás. Esta batalla es tuya. En Génesis 22:8, cuando Isaac preguntó: ¿Dónde está el cordero para el holocausto?, Abraham respondió: Dios proveerá. Esas palabras no eran una evasión, eran una confesión de fe. Abraham no sabía cómo Dios resolvería la situación, pero confiaba en que lo haría. Y en el momento crítico, cuando levantó el cuchillo, Dios intervino, proporcionando un carnero y confirmando su promesa. Por cuanto has hecho esto y no has escatimado a tu hijo, multiplicaré tu descendencia. Génesis 22, 16, 17. La confianza de Abraham no solo salvó a Isaac, abrió la puerta para bendiciones que aún hoy impactan al mundo.
Ahora quiero que reflexiones. ¿Dónde necesitas renovar tu confianza en Dios? Hay una batalla que estás peleando con tus propias fuerzas porque has dejado de creer en su promesa. Quizás es el temor de que tu familia nunca se restaure o la duda de que Dios proveerá para tus necesidades. Abraham nos muestra que la confianza es una elección. No es fácil, especialmente cuando el monte Moria de tu vida te pide sacrificar algo precioso, tu orgullo, tus planes, tu control. Pero cuando confías, Dios provee el cordero, la salida, la victoria. En mi propio caminar, he enfrentado momentos en los que las promesas de Dios parecían lejanas. Hubo un tiempo en que oré por un cambio en mi vida laboral, aferrándome a Salmos 37:4. Deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero las puertas seguían cerradas y la espera me agotaba, hasta que decidí confiar, no en mis plazos, sino en los de Dios. Cada día le decía, Señor, tú lo prometiste y yo creo. Y aunque tomó tiempo, vi su provisión de una manera que superó mis expectativas. Dios quiere hacer lo mismo por ti, pero necesita que confíes. La confianza de Abraham no fue pasiva, fue activa. Él actuó en fe, subiendo al monte, preparando el altar, creyendo que Dios cumpliría. Tu confianza también debe ser activa. Ora, lee la palabra, declara las promesas de Dios sobre tu vida. Cuando lo hagas, estarás posicionándote para que Él pelee por ti. En Romanos 4:20-21 leemos que Abraham no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era poderoso para cumplir lo que había prometido. Esa es la fe que necesitamos, una que glorifique a Dios antes de ver el milagro. Este séptimo paso es una invitación a aferrarte a las promesas de Dios. Hoy, identifica una promesa bíblica que hagas tuya para tu batalla. Escríbela, declárala y dile al Señor, confío en ti, pelea por mí. Mientras confías, recuerda que Dios no solo cumple, Él excede lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. La confianza de Abraham nos recuerda que no peleamos solos, peleamos con un Dios que nunca falla. Antes de pasar al próximo paso, quiero animarte a interactuar con este mensaje. Si la historia de Abraham ha fortalecido tu fe, deja un comentario con una pregunta. ¿Qué promesa de Dios estás sosteniendo hoy? Comparte tu esperanza, porque tu testimonio puede inspirar a otros. Da un me gusta si este mensaje te ha hablado. Comparte este video con alguien que necesite recordar las promesas de Dios. Y si no estás suscrito, únete a esta comunidad de fe. Tu acción lleva esta palabra a corazones que la necesitan. Gracias por ser un canal de bendición. La confianza de Abraham nos prepara para el próximo paso, la perseverancia que nos sostiene cuando las batallas se prolongan. Porque confiar es el ancla, pero perseverar es el viento que nos lleva al puerto de la victoria. Por ahora, guarda esto en tu alma. Tu confianza es la bandera que proclama que Dios peleará por ti. Sigue creyendo, sigue confiando y prepárate para ver su fidelidad. 8. La perseverancia de Ana, persistiendo en la promesa a través de la oración. Querido hermano, en nuestro último paso, exploramos cómo la confianza de Abraham lo sostuvo mientras se aferraba a las promesas de Dios, incluso cuando el cumplimiento parecía imposible. Al final, mencioné que la confianza es el ancla, pero la perseverancia es el viento que nos lleva al puerto de la victoria. Hoy, en este octavo paso, vamos a descubrir cómo la perseverancia en la oración, aún en medio del dolor y la espera, nos permite entregar nuestras batallas a Dios y recibir sus bendiciones. Nos sumergimos en la historia de Ana, una mujer cuya fe persistente la llevó de la amargura a la alabanza, como encontramos en 1 Samuel 1. Prepárate, porque esta verdad te enseñará a no rendirte, sino a seguir clamando hasta que Dios obre. Imagina por un momento que llevas años cargando un deseo profundo en tu corazón,
pero cada día te enfrentas al recordatorio de que no se ha cumplido. Ana vivía esa realidad. Era una mujer estéril en una cultura donde la maternidad definía el valor de una mujer. Su esposo Elcana la amaba, pero su otra esposa, Penina, la provocaba constantemente, burlándose de su incapacidad para tener hijos. La Biblia nos dice que Ana lloraba y no comía. 1 Samuel 1:7. Su alma estaba amargada por el peso de su dolor. Sin embargo, en lugar de rendirse o amargarse contra Dios, Ana eligió perseverar. Año tras año, subía al templo y derramaba su corazón ante el Señor, orando con una intensidad que movió el cielo. ¿Qué hacía que Ana persistiera a pesar de la desilusión? Su fe en que Dios escucha, incluso cuando las respuestas tardan. En 1 Samuel 1:10 leemos: ella, con amargura de alma, oró al Señor y lloró abundantemente. Ana no ocultó su dolor, lo llevó a Dios. Hizo un voto, prometiendo dedicar a su hijo al servicio del Señor si Él le concedía un milagro. Y mientras oraba, el sacerdote Elí pensó que estaba ebria, porque sus labios se movían sin emitir sonido. 1 Samuel 1:13. Pero Ana no se detuvo. Su oración era un clamor silencioso, pero poderoso, que llegó al trono de Dios. Y el Señor respondió, dándole a Samuel, un profeta que cambiaría la historia de Israel. Amado oyente, esta es una verdad transformadora. La perseverancia en la oración convierte tu dolor en un testimonio de la fidelidad de Dios. Piensa en tu vida ahora mismo. Hay una batalla que te ha hecho sentir que Dios no escucha. Quizás es un sueño que no se ha cumplido, una sanidad que no llega, o una puerta que permanece cerrada. La historia de Ana nos enseña que la perseverancia no es solo esperar, es clamar activamente, llevando tu carga a Dios una y otra vez, confiando en que Él está obrando, aunque no lo veas. Cuando perseveras, estás declarando, Señor, no me rendiré, esta batalla es tuya. En 1 Samuel 1:18, después de orar, leemos que Ana se fue por su camino, comió y no estuvo más triste. No había recibido el milagro aún, pero algo cambió en su corazón. La oración no solo le dio esperanza, le dio paz. Esa es la belleza de perseverar. Incluso antes de que veas la respuesta, Dios comienza a transformar tu interior. Ana no sabía que Samuel estaba en camino, pero confió en que Dios había escuchado. Y cuando el milagro llegó, su respuesta fue una alabanza gloriosa. Mi corazón se regocija en el Señor. 1 Samuel 2:1. Su perseverancia no solo le dio un hijo, la llevó a un encuentro más profundo con Dios. Ahora quiero que reflexiones. ¿Dónde necesitas perseverar en tu oración? ¿Hay una batalla que has abandonado porque te cansaste de esperar? Ana nos muestra que el dolor no es el final, es el comienzo de un milagro si no dejas de clamar. Tu perseverancia es un acto de fe, una declaración de que crees que Dios es fiel. En mi propio caminar, he tenido que perseverar en oración por situaciones que parecían imposibles. Hubo un tiempo en que oré por la reconciliación de una relación rota. Los meses pasaron sin cambios, pero seguí clamando, confiando en que Dios obraría. Y un día vi la restauración, no porque yo lo lograra, sino porque Dios peleó por mí. Él quiere hacer lo mismo por ti. La perseverancia de Ana no fue fácil. Cada año, al subir al templo, enfrentaba el mismo dolor, las mismas burlas. Pero cada oración era un paso más cerca de la victoria. Jesús mismo nos enseñó este principio en Lucas 18:1, diciendo que debemos orar siempre y no desmayar. Tu oración persistente no es en vano, está acumulando poder en el cielo. Cuando Ana recibió a Samuel, no solo ganó un hijo, ganó un testimonio que inspiró a generaciones. Tu perseverancia también creará un testimonio que glorificará a Dios y alentará a otros. Este octavo paso es una invitación a no rendirte.
Hoy, identifica una batalla donde necesitas perseverar en oración. Llévala ante Dios con la misma intensidad de Ana y dile: Señor, no dejaré de clamar, pelea por mí. Mientras oras, confía en que cada lágrima, cada súplica está siendo escuchada. La perseverancia de Ana nos recuerda que no peleamos solos. Peleamos con un Dios que responde en su tiempo perfecto. Antes de pasar al próximo paso, quiero animarte a interactuar con este mensaje. Si la historia de Ana ha tocado tu corazón, deja un comentario con algo significativo. ¿Qué batalla estás llevando a Dios con perseverancia? Comparte tu experiencia, porque tu fe puede inspirar a otros. Da un me gusta si este mensaje te ha hablado. Y si no estás suscrito, únete a esta comunidad de fe hoy. Tu acción ayuda a que esta palabra llegue a quienes la necesitan. Gracias por ser parte de esta misión. La perseverancia de Ana nos prepara para el próximo paso, la entrega que nos libera de las cadenas de nuestras batallas. Porque perseverar nos fortalece, pero entregar nos libera para que Dios obre plenamente. Por ahora, guarda esto en tu alma. Tu perseverancia es la semilla que Dios hará florecer. Sigue orando, sigue confiando y prepárate para ver su respuesta. 8. La perseverancia de Ana, persistiendo en la promesa a través de la oración. Querido hermano, en nuestro último paso, exploramos cómo la confianza de Abraham lo sostuvo mientras se aferraba a las promesas de Dios, incluso cuando el cumplimiento parecía imposible. Al final, mencioné que la confianza es el ancla, pero la perseverancia es el viento que nos lleva al puerto de la victoria. Hoy, en este octavo paso, vamos a descubrir cómo la perseverancia en la oración, aun en medio del dolor y la espera, nos permite entregar nuestras batallas a Dios y recibir sus bendiciones. Nos sumergimos en la historia de Ana, una mujer cuya fe persistente la llevó de la amargura a la alabanza, como encontramos en 1 Samuel 1. Prepárate, porque esta verdad te enseñará a no rendirte, sino a seguir clamando hasta que Dios obre. Imagina por un momento que llevas años cargando un deseo profundo en tu corazón, pero cada día te enfrentas al recordatorio de que no se ha cumplido. Ana vivía esa realidad. Era una mujer estéril en una cultura donde la maternidad definía el valor de una mujer. Su esposo, Elcana, la amaba, pero su otra esposa, Penina, la provocaba constantemente, burlándose de su incapacidad para tener hijos. La Biblia nos dice que Ana lloraba y no comía, 1 Samuel 1:7. Su alma estaba amargada por el peso de su dolor. Sin embargo, en lugar de rendirse o amargarse contra Dios, Ana eligió perseverar. Año tras año, subía al templo y derramaba su corazón ante el Señor, orando con una intensidad que movió el cielo. ¿Qué hacía que Ana persistiera a pesar de la desilusión? Su fe en que Dios escucha, incluso cuando las respuestas tardan. En 1 Samuel 1:10 leemos: ella, con amargura de alma, oró al Señor y lloró abundantemente. Ana no ocultó su dolor, lo llevó a Dios. Hizo un voto, prometiendo dedicar a su hijo al servicio del Señor si Él le concedía un milagro. Y mientras oraba, el sacerdote Elí pensó que estaba ebria, porque sus labios se movían sin emitir sonido. 1 Samuel 1:13. Pero Ana no se detuvo. Su oración era un clamor silencioso, pero poderoso, que llegó al trono de Dios. Y el Señor respondió, dándole a Samuel, un profeta que cambiaría la historia de Israel. Amado oyente, esta es una verdad transformadora. La perseverancia en la oración convierte tu dolor en un testimonio de la fidelidad de Dios. Piensa en tu vida ahora mismo. Hay una batalla que te ha hecho sentir que Dios no escucha. Quizás es un sueño que no se ha cumplido, una sanidad que no llega, o una puerta que permanece cerrada. La historia de Ana nos enseña que la perseverancia no es solo esperar,
Es clamar activamente, llevando tu carga a Dios una y otra vez, confiando en que Él está obrando, aunque no lo veas. Cuando perseveras, estás declarando: Señor, no me rendiré. Esta batalla es tuya. En 1 Samuel 1:18, después de orar, leemos que Ana se fue por su camino, comió y no estuvo más triste. No había recibido el milagro aún, pero algo cambió en su corazón. La oración no solo le dio esperanza, le dio paz. Esa es la belleza de perseverar. Incluso antes de que veas la respuesta, Dios comienza a transformar tu interior. Ana no sabía que Samuel estaba en camino, pero confió en que Dios había escuchado. Y cuando el milagro llegó, su respuesta fue una alabanza gloriosa: mi corazón se regocija en el Señor. 1 Samuel 2:1. Su perseverancia no solo le dio un hijo, la llevó a un encuentro más profundo con Dios. Ahora quiero que reflexiones. ¿Dónde necesitas perseverar en tu oración? ¿Hay una batalla que has abandonado porque te cansaste de esperar? Ana nos muestra que el dolor no es el final, es el comienzo de un milagro si no dejas de clamar. Tu perseverancia es un acto de fe, una declaración de que crees que Dios es fiel. En mi propio caminar he tenido que perseverar en oración por situaciones que parecían imposibles. Hubo un tiempo en que oré por la reconciliación de una relación rota. Los meses pasaron sin cambios, pero seguí clamando, confiando en que Dios obraría. Y un día vi la restauración, no porque yo lo lograra, sino porque Dios peleó por mí. Él quiere hacer lo mismo por ti. La perseverancia de Ana no fue fácil. Cada año, al subir al templo, enfrentaba el mismo dolor, las mismas burlas. Pero cada oración era un paso más cerca de la victoria. Jesús mismo nos enseñó este principio en Lucas 18:1, diciendo que debemos orar siempre y no desmayar. Tu oración persistente no es en vano, está acumulando poder en el cielo. Cuando Ana recibió a Samuel, no solo ganó un hijo, ganó un testimonio que inspiró a generaciones. Tu perseverancia también creará un testimonio que glorificará a Dios y alentará a otros. Este octavo paso es una invitación a no rendirte. Hoy, identifica una batalla donde necesitas perseverar en oración. Llévala ante Dios con la misma intensidad de Ana y dile: Señor, no dejaré de clamar, pelea por mí. Mientras oras, confía en que cada lágrima, cada súplica está siendo escuchada. La perseverancia de Ana nos recuerda que no peleamos solos. Peleamos con un Dios que responde en su tiempo perfecto. Antes de pasar al próximo paso, quiero animarte a interactuar con este mensaje. Si la historia de Ana ha tocado tu corazón, deja un comentario con algo significativo. ¿Qué batalla estás llevando a Dios con perseverancia? Comparte tu experiencia, porque tu fe puede inspirar a otros. Da un me gusta si este mensaje te ha hablado. Y si no estás suscrito, únete a esta comunidad de fe hoy. Tu acción ayuda a que esta palabra llegue a quienes la necesitan. Gracias por ser parte de esta misión. La perseverancia de Ana nos prepara para el próximo paso, la entrega que nos libera de las cadenas de nuestras batallas. Porque perseverar nos fortalece, pero entregar nos libera para que Dios obre plenamente. Por ahora, guarda esto en tu alma. Tu perseverancia es la semilla que Dios hará florecer. Sigue orando, sigue confiando y prepárate para ver su respuesta. 10. La esperanza de José. Viendo la victoria de Dios en la oscuridad. Querido hermano, en nuestro último paso, descubrimos cómo la entrega de Daniel, al soltar el temor, permitió que Dios cerrara la boca de los leones, mostrando su poder en el foso. Al final, mencioné que la entrega nos libera, pero es la esperanza la que ilumina nuestras batallas más oscuras, guiándonos hacia la victoria. Hoy, en este 10º paso, un paso crucial que podría desbloquear una bendición poderosa en tu vida,
Vamos a explorar cómo la esperanza, aun en los momentos de mayor prueba, nos permite confiar en que Dios está tejiendo una victoria que aún no podemos ver. Nos sumergimos en la historia de José, un hombre cuya esperanza lo sostuvo desde el pozo hasta el palacio, como encontramos en Génesis 37 y 39:45. Prepárate, porque esta verdad puede ser la llave que transforme tu perspectiva y te acerque a la victoria de Dios. Imagina por un momento que tu vida ha sido arrancada de todo lo que conocías. Eres traicionado por tus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y encerrado en una prisión sin esperanza de liberación. Cada paso parece alejar tus sueños y el futuro se desvanece en la oscuridad. Esa fue la realidad de José. A los 17 años Dios le dio sueños de grandeza, mostrándole que un día sus hermanos se inclinarían ante él. Génesis 37:7. Pero lo que siguió no fue gloria, sino sufrimiento, el pozo, la esclavitud, la casa de Potifar, la prisión. Sin embargo, en cada prueba, José mantuvo algo que el enemigo no pudo quitarle: la esperanza de que Dios cumpliría su propósito. ¿Qué lo sostuvo en esos años de dolor? El secreto de José estaba en su esperanza anclada en la fidelidad de Dios. A pesar de las traiciones, las injusticias y los años de espera, José nunca dejó de creer que Dios estaba con él. La Biblia nos dice repetidamente: el Señor estaba con José. Génesis 39:2-21. En la casa de Potifar prosperó como esclavo. En la prisión fue puesto a cargo de los demás presos. Incluso en los momentos más bajos, José actuó con integridad, confiando en que Dios tenía un plan. Cuando finalmente interpretó los sueños del faraón y fue elevado a gobernante de Egipto, vio cómo Dios usó cada dolor para cumplir su propósito: salvar a su familia y a naciones enteras del hambre. Génesis 45:7. La esperanza de José no solo lo sostuvo, lo preparó para ser un instrumento de salvación. Amado oyente, esta es una verdad que puede cambiar tu vida. La esperanza que ve la victoria de Dios en la oscuridad te permite descansar mientras Él pelea tus batallas. Piensa en tu vida ahora mismo. ¿Estás en un pozo o una prisión donde los sueños de Dios parecen imposibles? Quizás es una temporada de pérdida, una lucha financiera que te agobia o un sueño que parece desvanecerse. La historia de José nos enseña que la esperanza no es un deseo pasajero, es una certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. Cuando mantienes la esperanza, estás declarando: Señor, no entiendo el camino, pero confío en que tú estás peleando por mí. En Génesis 50:20, José le dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Esas palabras son el testimonio de una esperanza que nunca se rindió. José no sabía, mientras estaba en la prisión, que un día salvaría a su familia. No sabía, mientras era esclavo, que gobernaría Egipto. Pero cada paso de fe, cada acto de obediencia, cada momento en que eligió no amargarse, fue una semilla que Dios usó para su gloria. Tu esperanza, amado, también está sembrando semillas. Cada vez que eliges confiar en lugar de desesperarte, estás acercándote al palacio que Dios tiene preparado. Ahora quiero que reflexiones. ¿Dónde necesitas renovar tu esperanza? ¿Hay una batalla que te ha hecho dudar del plan de Dios? José nos muestra que la esperanza no ignora el dolor, lo atraviesa con fe. En la prisión, él pudo haber maldecido a Dios, pero en cambio sirvió fielmente. En la casa de Potifar pudo haber cedido a la tentación, pero eligió la integridad. Su esperanza no era pasiva, era activa, vivida en cada decisión de confiar en Dios. Y cuando llegó el momento, Dios lo levantó, no solo para su bendición, sino para la salvación de muchos. En mi propio caminar, he enfrentado pozos que me hicieron cuestionar si los sueños de Dios se cumplirían.
Hubo un tiempo en que un proyecto que sentía que Dios había puesto en mi corazón fracasó. El rechazo y la espera eran abrumadores, pero en oración sentí al Espíritu Santo susurrar: sigue confiando. Me aferré a Romanos 15:13. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Y aunque tomó tiempo, vi cómo Dios usó ese fracaso para abrir puertas mayores. Él quiere hacer lo mismo por ti, pero necesita que mantengas la esperanza viva. La esperanza de José no solo lo llevó al palacio, transformó su dolor en propósito. Cuando se reunió con sus hermanos, no los castigó, los abrazó diciendo: Dios me envió delante de vosotros para preservaros vida. Génesis 45:5. Tu esperanza también puede transformar tus batallas en un testimonio. Quizás el pozo que enfrentas ahora es parte de un plan mayor, una preparación para que Dios use tu vida para bendecir a otros. Mantén los ojos en Él y verás cómo tus sueños, aunque parezcan muertos, resucitan en su tiempo. Este 10º paso es una invitación a abrazar la esperanza como tu luz en la oscuridad. Hoy identifica una batalla donde necesitas renovar tu esperanza. Llévala ante Dios y dile: Señor, creo que estás obrando, pelea por mí. Mientras esperas, vive como José, con integridad, con fe, con la certeza de que Dios está contigo. Esta verdad, amado, podría ser la clave para desbloquear una bendición que cambie tu vida, porque la esperanza alinea tu corazón con el plan perfecto de Dios. Antes de pasar al próximo paso, quiero animarte a interactuar con este mensaje. Si la historia de José ha avivado tu esperanza, deja un comentario con tus pensamientos. ¿Qué sueño estás confiando a Dios hoy? Comparte tu fe, porque tu historia puede inspirar a otros. Da un me gusta si este mensaje te ha hablado, y si no estás suscrito, únete a esta comunidad de fe hoy. Tu acción ayuda a llevar esta palabra a corazones necesitados. Gracias por ser parte de esta misión. La esperanza de José nos prepara para el próximo paso, la gratitud que multiplica las bendiciones de Dios. Porque la esperanza ilumina el camino, pero la gratitud lo pavimenta con alabanza. Por ahora guarda esto en tu alma. Tu esperanza es la chispa que enciende la victoria de Dios. Sigue confiando, sigue esperando y prepárate para ver su propósito cumplido. 11. La gratitud de Pablo y Silas, alabando en las cadenas para liberar bendiciones. Querido hermano, en nuestro último paso, vimos cómo la esperanza de José lo sostuvo desde el pozo hasta el palacio, iluminando sus batallas más oscuras con la certeza de que Dios cumplía su propósito. Al final, mencioné que la esperanza nos guía, pero es la gratitud la que pavimenta el camino con alabanza, multiplicando las bendiciones de Dios. Hoy, en este 11º y final paso bíblico, vamos a explorar cómo la gratitud, incluso en las cadenas de nuestras batallas, abre las puertas a la liberación divina y transforma nuestras pruebas en testimonios. Nos sumergimos en la historia de Pablo y Silas en la prisión de Filipos, un relato de alabanza poderosa que encontramos en Hechos 16:34. Prepárate, porque esta verdad puede ser el sello que corone tu fe y te lleve a ver la victoria de Dios. Imagina por un momento que estás encadenado en una prisión oscura, con los pies en cepos, el cuerpo adolorido por los azotes y la incertidumbre de lo que vendrá. Has sido fiel predicando el Evangelio, pero ahora enfrentas castigo por tu fe. Esa fue la realidad de Pablo y Silas. Después de liberar a una joven poseída, fueron acusados, golpeados y arrojados a la cárcel más segura de Filipos. Humanamente tenían todas las razones para quejarse, para cuestionar a Dios o hundirse en la desesperación. Pero en lugar de eso, la Biblia nos dice algo extraordinario. A medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hechos 16:25.
¿Qué los llevó a alabar en un momento tan oscuro? El secreto de Pablo y Silas estaba en su gratitud inquebrantable, una gratitud que no dependía de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. No alababan porque esperaban ser liberados, alababan porque sabían que Dios era digno, sin importar el resultado. Su gratitud era un acto de fe, una declaración de que Dios seguía en control, incluso en las cadenas. Y mientras cantaban, algo milagroso ocurrió. De repente, sobrevino un gran terremoto. Todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. La gratitud de Pablo y Silas no solo los liberó a ellos, llevó salvación al carcelero y a su familia, quienes creyeron en Cristo esa noche. Amado, esta es la lección final. La gratitud en tus batallas abre las puertas de la prisión y multiplica las bendiciones de Dios. Piensa en tu vida ahora mismo, querido oyente. Estás en una prisión donde las cadenas de tus batallas te hacen sentir atrapado. Quizás es una lucha emocional, como la depresión o la ansiedad, una situación financiera que te aprisiona o un conflicto que parece no tener fin. La historia de Pablo y Silas nos enseña que la gratitud es una llave poderosa. Cuando alabas a Dios en medio de tus cadenas, no solo fortaleces tu fe, invitas al Espíritu Santo a obrar. Tu gratitud declara: Señor, aunque estoy en la oscuridad, te doy gracias porque tú estás peleando por mí. Y esa alabanza puede desatar terremotos espirituales que rompan tus ataduras. La gratitud de Pablo y Silas no fue un evento aislado, era el fruto de una vida centrada en Dios. Pablo, quien escribió «Dad gracias en todo», 1 Tesalonicenses 5:18, vivía esa verdad. En Filipenses 4:11, desde otra prisión, dijo: «He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación». Esa mentalidad de gratitud lo sostuvo en naufragios, persecuciones y prisiones. Y en Filipos, esa gratitud no solo abrió las puertas de la cárcel, llevó a un hombre y su familia a los pies de Cristo. Tu gratitud, amado, también puede tener un impacto eterno. Cuando alabas en la tormenta, no solo te liberas tú, inspiras a otros a buscar a Dios. Ahora, quiero que reflexiones. ¿Dónde puedes practicar la gratitud en tus batallas? Quizás estás esperando un milagro, pero hoy puedes dar gracias por la fuerza que Dios te ha dado para seguir adelante. Tal vez estás en dolor, pero puedes alabar porque Él nunca te ha dejado solo. La gratitud no niega el dolor, lo transforma en una ofrenda. En mi propio caminar he visto el poder de la gratitud en los momentos más duros. Hubo un tiempo en que enfrenté una pérdida familiar que me dejó destrozado. No podía cambiar la situación, pero elegí alabar a Dios por su amor eterno. Cada gracias era una batalla ganada contra la amargura, y con el tiempo vi cómo Dios trajo consuelo y propósito a mi dolor. Él quiere hacer lo mismo por ti. La historia de Pablo y Silas nos muestra que la gratitud es contagiosa. Los presos los oían, y el carcelero, al ver el milagro, preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. Tu gratitud en la prisión de tus batallas puede ser una luz para alguien más. Quizás tu familia, tus amigos o incluso desconocidos están observando cómo enfrentas tus pruebas. Cuando alabas en lugar de quejarte, estás mostrando que Dios es más grande que cualquier cadena. Y ese testimonio puede llevar a otros a conocer al Salvador. Este 11º paso es una invitación a transformar tus batallas con gratitud. Hoy identifica una prisión en tu vida y elige darle gracias a Dios, no por el dolor, sino por su presencia en él. Ora: Señor, te alabo porque estás peleando por mí. Mientras alabas, confía en que Él está sacudiendo los cimientos de tu situación. La gratitud de Pablo y Silas nos recuerda que no peleamos solos. Peleamos con un Dios que convierte las cadenas en cánticos de libertad. Antes de pasar al cierre,
quiero animarte a interactuar con este mensaje. Si la historia de Pablo y Silas ha tocado tu corazón, deja un comentario con tus pensamientos. ¿Por qué estás dando gracias a Dios hoy, incluso en tu batalla? Comparte tu alabanza, porque tu gratitud puede inspirar a otros. Da un me gusta si este mensaje te ha hablado. Y si no estás suscrito, únete a esta comunidad de fe hoy. Tu acción ayuda a que esta palabra llegue a quienes la necesitan. Gracias por ser parte de esta misión. La gratitud de Pablo y Silas nos prepara para nuestro cierre, donde reflexionaremos sobre cómo todos estos pasos nos llevan a vivir una vida rendida a Dios. Por ahora, guarda esto en tu alma. Tu gratitud es el cántico que libera el poder de Dios. Sigue alabando, sigue confiando y prepárate para ver tus cadenas caer. Amado hermano, hemos recorrido juntos un camino poderoso en este video, un viaje espiritual que nos ha llevado desde la fe inquebrantable de David hasta la gratitud liberadora de Pablo y Silas. Cada paso, cada historia bíblica ha sido como una luz en la oscuridad, recordándonos que no estás luchando solo. Dios, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, está peleando tus batallas y hoy, al llegar al final de este estudio, quiero felicitarte de corazón. Qué privilegio es que hayas permanecido hasta este momento. No todos llegan al final de un mensaje como este, pero tú lo hiciste. Has demostrado un hambre espiritual, un deseo de escuchar la voz de Dios, y eso, querido oyente, te hace especial. Eres parte de los escogidos que no se conforman con quedarse en la superficie, sino que buscan la profundidad de las promesas de Dios. A lo largo de estos 11 pasos, hemos desentrañado un secreto divino. Dejar que Dios pelee por nosotros no es rendirse, sino rendirnos a Él. Desde la confianza de Abraham, que se aferró a promesas imposibles, hasta la alabanza de Josafat, que desató milagros en el campo de batalla, desde la perseverancia de Ana, que clamó hasta ver su milagro, hasta la esperanza de José, que lo llevó del pozo al palacio. Cada enseñanza ha sido una invitación a soltar el control y permitir que el Señor tome las riendas. Y en el último paso, la gratitud de Pablo y Silas nos mostró que incluso en las cadenas, nuestra alabanza puede abrir puertas que nadie más puede abrir. Estas verdades no son solo historias, son llaves que el Espíritu Santo ha puesto en tus manos para transformar tus batallas en testimonios. Ahora, quiero que hagas una pausa y reflexiones. ¿Qué ha hablado Dios a tu corazón hoy? Quizás has identificado un Goliat que necesitas entregarle, un muro de Jericó que requiere tu obediencia o una prisión donde debes alzar tu gratitud. Sea cual sea tu batalla, este video es una señal divina, un recordatorio de que Dios está contigo, peleando por ti. Pero la pregunta es, ¿darás el paso? ¿Confiarás en Él lo suficiente como para soltar el temor, la duda, el control y dejar que Él obre? La respuesta a esa pregunta podría marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Quiero invitarte a sellar este momento con un acto de fe. En los comentarios escribe esta frase: Dios es mi guerrero. Esta declaración no es solo palabras, es un compromiso, una proclama de que has decidido dejar tus batallas en las manos del Señor. Al escribirlo, estás diciendo al mundo y al enemigo que no peleas solo, que el Dios de los ejércitos está contigo. Y mientras lo haces, da un me gusta a este video. Ese simple gesto es una semilla que siembras para que esta palabra llegue a más corazones, a personas que, como tú, están buscando una señal, una esperanza, una voz que les diga, no estás solo. Comparte este video con alguien que necesite este mensaje, porque tu acción puede ser el puente que los conecte con la paz de Dios. Y si no estás suscrito, hoy es el día para unirte a esta comunidad de fe. Felicidades por ser un portador de la luz de Cristo.
Piénsalo por un momento, amado. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción es como una piedra que David lanzó contra Goliat, derribando barreras para que el evangelio avance. Hay hermanos que no tienen una iglesia cerca, que encuentran en este canal un refugio espiritual, un lugar donde la palabra de Dios les habla directamente al corazón. Tu participación no es solo un clic, es un acto de amor, una manera de decir, quiero que otros conozcan al Dios que pelea por mí. Por eso, te animo a que comentes también la frase, paz en Cristo, nuestra señal de unidad como familia en la fe. Y si aún no te has suscrito, déjame hablarte con cariño. Sé que anhelas un cambio profundo, una conexión más fuerte con Dios. No dejes que este momento pase. Suscribirte es unirte a un movimiento de fe, una comunidad que cree que Dios sigue obrando milagros. No permitas que la distracción o la duda te roben esta oportunidad. Hoy es el día para encender esa chispa espiritual. Quiero que sepas que hemos preparado un regalo especial para ti, un recurso que encontrarás en la descripción del video y en el comentario fijado. Haz clic en el enlace para recibirlo. Es una herramienta para fortalecer tu caminar con Dios, un pequeño tesoro que el Espíritu Santo puede usar para hablarte aún más. No te lo pierdas, porque está diseñado para bendecirte y ayudarte a aplicar estas verdades en tu vida diaria. Antes de despedirnos, quiero invitarte a hacer algo sagrado. Cuando este video termine, no pauses ni saltes a otro contenido. Quédate unos minutos en silencio, dejando que la música que hemos preparado cuidadosamente llene tu corazón. Este es un momento especial para conectarte con el Señor, para ofrecerle unas palabras de alabanza y agradecimiento por lo que has aprendido hoy, por su presencia en tus batallas. Cierra los ojos, respira profundo y permite que la paz de Dios te envuelva. No subestimes este instante. Es un espacio donde el Espíritu Santo puede hablarte, consolarte y renovar tu fuerza. La música está diseñada para prolongar esta conexión espiritual, para que sientas la presencia del Dios que pelea por ti. No la interrumpas, déjala fluir y experimenta su calma. Amado, este no es el final, sino el comienzo. Te animo a seguir viendo los videos de este canal, a mantener viva la llama de tu fe. Cada enseñanza es una oportunidad para crecer, para acercarte más al corazón de Dios. Has dado un paso valiente al llegar hasta aquí y Dios lo ve. Él está orgulloso de ti y yo también. Que este mensaje sea como una semilla que germine en tu vida, produciendo frutos de paz, victoria y testimonio. Recuerda, no estás luchando solo. El Señor de los ejércitos está contigo y Él nunca pierde una batalla. Así que escribe, Dios es mi guerrero. En los comentarios, da me gusta, comparte, suscríbete y quédate con la música para adorar. Que la paz de Cristo reine en tu corazón y que veas sus milagros en cada batalla que enfrentes. Nos vemos en el próximo video, Guerrero de la Fe.